Bien, bueno, entonces empezamos. El protocolo, el concepto básico de protocolo es el que está en la Filmina, ¿no es cierto? Un conjunto de reglas o acuerdos que van a tratar de garantizar la gobernabilidad de una empresa familiar, ¿sí? Dentro de esa gobernabilidad, que es una de las cuestiones principales que nos va a resolver un protocolo familiar, también tenemos otras cuestiones que toca, así como el tema de la sucesión, como el tema de la propiedad, como el tema de las relaciones y los vínculos que tiene una familia, ¿sí? Uno de los objetivos principales que tiene este protocolo, crear este protocolo, ¿no es cierto?, es generar un ambiente positivo y un ambiente armonioso en la empresa dentro de las relaciones que se llevan adelante en la familia y en la empresa, ¿sí? Tiene que tener un propósito. Nosotros vamos a ver ahora cada ítem de a uno y de forma breve de qué tiene que tener un protocolo familiar para servir. Ahora, lo principal que yo quiero decirles acá en este aspecto es que el protocolo familiar no es una herramienta que es un papelito, por ejemplo, ¿sí? Un papelito que yo lo escribo solo en una oficina, estoy participando en una empresa familiar, somos 5, yo lo escribo, está todo desarrollado, están las cuestiones de gobernabilidad, estructura, resolución de conflictos, propiedad de sucesión, y lo escribo y acá está. Y esta es mi herramienta que me va a salvar y ya está la receta y es listo. No, no es así. Digamos, la herramienta del protocolo familiar es una herramienta de gestión integral. Y nosotros vamos a ver ahora que armar un protocolo familiar es un proceso arduo, es un proceso que lleva mucho tiempo, es un proceso al cual hay que dedicarle bastante tiempo, ¿no es cierto?, dentro de las empresas. Y una de las cuestiones o principales elementos que hay que lograr es el consenso, ¿sí? Vieron que en la filmina acá nos dice que hay varios componentes que se tratan en un protocolo familiar. Estos son, por ejemplo, reglas de comportamiento, roles, responsabilidades, comunicación, resolución de conflictos, ¿sí? Planificación de actividades familiares, gestión de finanzas. Estos son algunos de los temas en los que nosotros tratamos en un protocolo familiar. Ahora, nosotros tenemos una estructura en un protocolo familiar. Cuando nosotros elaboramos un protocolo familiar, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es plantear el propósito y el objetivo que va a tener ese protocolo familiar, ¿sí? Con el propósito me refiero a lo que se quiere lograr, ¿sí? La razón de ser de este protocolo familiar. Y el objetivo, como ustedes ya conocen, el objetivo es un resultado esperado, es decir, ¿cuál es el resultado que espera el grupo familiar de este protocolo familiar? Y ahora yo tengo que ver estos temas, el propósito y el resultado que espero, con el grupo familiar, ¿sí? O sea que todo el grupo familiar tiene que trabajar en la totalidad del protocolo familiar para que funcione. Como les decía hoy, no es algo que lo escribe uno o dos miembros y después lo presenta y cerramos y está. No, todos los puntos que vamos a ir viendo ahora de a uno de forma breve tienen que ser tratados de forma colaborativa y generar un consenso, ¿sí? Para que esto en un futuro se pueda implementar y que todos acaten esa normativa que se va a implementar. No hay un protocolo familiar estándar, no existe un protocolo familiar estándar, sino guías, ¿sí? Guías que se pueden utilizar de referencia. Cada empresa necesita un protocolo familiar específico, ¿sí? Que se tiene que construir para esa empresa en particular, para ese grupo familiar en particular. Bien, mencionamos que tiene que tener un propósito y un objetivo. Eso es primordial, ¿sí? La introducción de un protocolo familiar. Ahora, también tiene que tener los valores y la visión que va a tener esa empresa, ¿sí? Con los valores yo me refiero a esos valores universales, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos, que por ejemplo pueden ser la rapidez, la honestidad, la transparencia, la agilidad, la eficiencia. Hay 1000 valores universales. ¿Cuál es el tema con los valores universales? Son los valores que eligen justamente los dueños o dueñas de una empresa, sí, puede ser un grupo familiar, y son los valores que pretenden moldear la cultura organizacional, ¿sí? Esto que se llama la cultura organizacional. Ahora, acá ya hay un tema bastante complejo que analizar, ¿sí? Porque lo que suele pasar es que en una empresa se plantean los valores, ¿no? Que se pretende desde el nivel político estratégico, es decir, la cúspide de los directivos, los que toman las decisiones que hacen a la empresa, se elijan unos valores, ¿sí? Unos valores universales. Puede ser rapidez, transparencia y honestidad, por ejemplo. Ahora, esos valores que se eligen en ese grupo chocan con los valores individuales de cada una de las personas que está trabajando en la empresa, ¿sí? Y de ese choque, de esa mezcla, son o surgen, es el producto de lo que son los verdaderos valores que va a mostrar esa empresa hacia afuera. ¿Por qué digo esto? Porque también es importante a la hora de plantear un protocolo familiar, porque acá yo tengo valores
que se mezcla también con el concepto de ética y moral, que algunos autores dicen que la ética es cómo cada uno entiende los valores, cómo los percibe, o sea, cómo yo valoro, por ejemplo, la honestidad, que por ahí no es lo mismo que cómo la valora Guillermo o cómo la valora Roberto, es decir, cada uno tiene un propio entendimiento de esos valores, ¿sí? Ahora, la moral habla de que es un conjunto de líneas directrices que reglan el comportamiento de una sociedad en un determinado momento histórico, ¿sí? Y esto es importante. ¿Por qué esto es importante? Porque el momento histórico es lo que yo quiero hacer alusión acá. Pues yo en una empresa generalmente familiar voy a tener dos generaciones. Y lógicamente que partimos hoy, el mundo es uno, pero el mundo no era el mismo si nos vamos 10 años atrás. Si los usos y costumbres que vemos hoy en la temática de hoy en día son unos ahora, nos vamos 10 años atrás, no eran los mismos, nos vamos 10 años atrás, no eran los mismos, nos vamos 10 años atrás, no eran los mismos. Va cambiando, sí va mutando los usos y costumbres. Entonces, generalmente lo que pasa en una empresa familiar es que chocan también esos valores, entre las generaciones, generalmente, ¿sí? Entonces ahí yo tengo que plantear ese tema de los valores, cuáles van a ser los valores que quieran representar a la empresa y lograr un consenso. Y esto de lograr un consenso es difícil, ¿no es cierto? Porque hay que saber escuchar al otro, hay que saber ponerse en los zapatos del otro y hay que saber también a veces ceder en cuestiones, ¿sí? Siempre hay que ceder porque para generar un consenso hay que negociar. Por ahí yo quiero aspirar a una cosa, pues, tengo que resignar también parte. Tengo que saber que hay que escuchar a todas las partes y lograr un acuerdo, ¿sí? Después está también la parte de la visión. Sí, la parte de la visión, como conocemos nosotros, es a dónde queremos que esté la empresa en el futuro, ¿sí? ¿Dónde nos queremos ubicar como empresa? Otro tema importante, porque cada miembro familiar por ahí tiene otra idea de lo que pretende la empresa a futuro, o cree que la empresa va a ser reconocida por esto y por esto, y va a estar acá liderando el mercado. No necesariamente todos van a coincidir. Entonces son temáticas que hay que tratar en el protocolo familiar. Repasamos. Propósito, objetivo, visión, valores, gobierno familiar, otro tema importante, ¿no es cierto? La estructura de gobierno familiar. ¿Qué jerarquía va a tener cada uno de los miembros? ¿Qué rol va a tener? ¿Qué responsabilidad va a tener? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esa delimitación de funciones? Que es la organización que vamos a tener que plantear. ¿Sí? Criterio de inclusión de los miembros también hace parte del gobierno familiar. ¿Cómo vamos a incluir a los miembros? Por ahí muchas veces no se habla de estos temas y desde las partes suelen haber malos entendidos. Por ahí si por ejemplo, unos padres tienen un emprendimiento, como que la parte de los padres a veces se da por sentado que los hijos van a seguir ese emprendimiento. Y a veces suele pasar que los hijos no tienen interés en seguir en el emprendimiento, pero a duras penas entran a trabajar en la empresa y ahí genera frustración para ambas partes, porque por ahí la parte de los fundadores, de los padres, por ejemplo, no ve el interés necesario para poder agarrar después de ese emprendimiento por parte de los hijos, y los hijos es como que están forzándose para ir a trabajar y estar en una situación que no les gusta, ¿sí? Y que incomoda. Entonces, a todas estas cuestiones viene a solucionar el protocolo familiar para que se llegue a un consenso y se vea qué se pretende, ¿no es cierto?, de la empresa, qué pretende cada miembro de la familia de la empresa, ¿sí? Que en definitiva es lo que importa, ¿sí? Que eso más o menos charlábamos en la clase pasada también. Otro del tema es propiedad y sucesión, ¿sí? Propiedad y sucesión. Propiedad referida a la cuota también accionaria, si es una SA, o la cuota social, si es una SRL, la participación que tiene. Muchas veces esto tampoco se trata, simplemente por cumplir algún requisito. Si estamos transformando una unipersonal en una SRL o en una SA, un requisito es poner el porcentaje que va a tener cada socio o cada accionista, digamos. Entonces ahí nosotros por ahí no tenemos en cuenta qué pretende cada miembro de la familia también. Entonces se va dividiendo, a veces suelen pasar que dividen por partes iguales. Y después a alguno le interesa trabajar más que otro, otro deja de trabajar y la estructura sigue siendo la misma. Entonces hay que ver esas cuestiones, ¿sí? Voy acelerando porque estamos con poquito tiempo. Sucesión también es un tema importante. ¿Cómo va a seguir la empresa una vez que por ahí los fundadores ya no estén más en la empresa? Yo conozco casos en que han tomado recaudos con este tema de la sucesión y ya han, por ejemplo, los dueños hecho todo ese camino de sucesión hacia sus hijos y ya han seteado esto porque es una parte importante, ¿sí? Dependiendo de los intereses de cada familiar, ¿no es cierto? Son cuestiones que hay que hablar. Todas estas cuestiones hay que hablar, hay que charlarlas, ¿sí?
Después también la formación, el desarrollo de la formación es uno de los temas centrales, digamos. Vieron que nosotros hablábamos de la jerarquía que va a ocupar cada uno de los miembros de la empresa familiar. Bueno, también tiene que haber un desarrollo de la formación, tanto en habilidades técnicas, si por ahí una persona quiere trabajar más en un nivel operativo, desarrollar tareas, y en las habilidades de gestión, si está más interesada por ahí en llevar adelante la empresa y tomar decisiones que hagan a la vida de esa empresa, ¿sí? Ahora, cuestiones fundamentales que son, para no excedernos tanto del tiempo, es que el protocolo familiar se tiene que desarrollar en consenso, ¿sí? Sí o sí, en consenso. Y lo que se busca, generalmente lo que se suele hacer es también contratar a alguien externo, ¿sí? Que actúe como guía y como mediador entre las partes, ¿sí? A veces es muy, muy importante o se genera mucho, mucho choque con las partes de las que no nos animamos por ahí a comentar ciertas situaciones dentro de un grupo familiar, ¿sí? Porque todos tenemos cuestiones que siempre se nos pone, que queremos resguardar ese vínculo familiar porque nos interesa, ¿no es cierto?, la otra persona. También otra de las cuestiones que tenemos que plantear es que tenemos que comunicar y socializar este protocolo familiar no solamente a los miembros de la empresa, de la familia, sino que también una pyme familiar puede contar con trabajadores o personas que no sean de la familia. Y este protocolo familiar tiene que ser conocido por todos, ¿sí? Yo voy a sacar la filmina un momento para hablar libremente, porque tenemos ya poquito tiempo, pero quiero saber si conocían este concepto de protocolo familiar. No nos va a alcanzar el tiempo por ahí para verlo un poquito más en detalle, pero sí son cuestiones estas que queríamos tratar porque no es un papelito que yo lo escribo sentado solo en mi oficina y que me va a dar una respuesta mágica a los problemas de la empresa. No, el desarrollo del protocolo es una de las partes más importantes, ¿sí? Porque se tiene que generar el consenso en cada ítem y de ahí vamos a ir construyendo. Y ahora el armado es un tema, después es la implementación otro, ¿sí? La actualización de ese protocolo también es importante, ¿sí? Pues los tiempos van cambiando, como les decía hoy, los usos y costumbres van cambiando. Entonces tenemos que ir amoldándonos, ¿sí? Bien. Con eso más o menos vamos a resumir el protocolo familiar de esa manera. Después tenemos términos como unidades de negocio, que lo vamos a seguramente subir algún video para explicar algunas cuestiones ya, porque no tenemos tiempo para desarrollarlos ahora. A ver, vamos a ver las preguntas. Premios. Tíos. Claro, se arreglan todas las relaciones, todos los conflictos, resolución de conflictos también, Patricio, sistema de premio de castigo, se pueden plantear, eso es lo importante, digamos, que no hay un protocolo estándar, un protocolo familiar se tiene que plantear específicamente para cada empresa. Si yo quiero tocar un tema que no aparece en algún protocolo que tenga de guía, lo toco y lo armamos y lo definimos entre el miembro del grupo familiar, ¿sí? No es algo que es taxativo, sino que es meramente informativo también, lo que les decía hoy, no es taxativo, ¿sí?